Hola, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a hacer este hermoso bolso a trapillo, ideal si estás comenzando en este mundo del crochet. Es un proyecto rápido, fácil y muy práctico, ya que usaremos puntos básicos como el punto bajo y el punto alto. No olvides suscribirte, darle like y dejarme tu opinión en los comentarios. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo 100% poliéster de 2 centímetros, 3 diferentes colores, tijeras, 4 marcadores, ganchillo número 7, ganchillo número 5, aguja lanera y cinta métrica. Comencemos. Ok, ya tengo la base lista. Comencé con 16 cadenas y terminé con aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Les dejo el video aquí arribita o en la descripción para que vayan a ver el tutorial de cómo hacer esta base y para que los puntos nos queden derechos. Vamos a medirlo. $22 centímetros, 6,5. Vamos a cerrar la primera cadenita, ingresamos, tomamos trapillo y lo pasamos hacia atrás. Ok, vamos a quitar un poco acá, abrimos un poco acá y vamos a ingresar en esta hebra de acá, así, en medio de las dos. Tomamos la orejita, apretamos, tratamos de dejar esta hebra a la medida de estas otras, que no quede tan grande, así. Tomamos trapillo y hacemos una cadenita. Ahora vamos a ingresar en medio de la cadena tomando la hebra de arriba y la lomita de atrás, ¿ok? Punto sobre punto. En total son 52 puntos bajos que nos van a salir sin hacer aumentos. Ok, entonces voy a terminar de hacer puntos bajos en todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos. Ahí está, vamos a cerrar en la primera cadenita formada por los primeros 2 puntos. Ahí llevamos el trapillo hacia atrás. En el primer punto vamos a ingresar en medio del punto bajo, apretamos, no aprieten tanto, tiene que quedar esta a la misma medida que esta. Siempre al cerrar no aprieten tanto para que no se les empiece a inclinar los puntos. Ahí está, vamos a pasarlo hacia adelante y aquí comenzamos a hacer 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas van a ser la altura del punto alto. Ok, ahora vamos a trabajar en el cuerpo de nuestro bolso con puntos altos. Puntos altos es lazada, ingresamos nuevamente ahí donde hicimos las 3 cadenitas, en medio del punto bajo, tomamos trapillo, damos un poco de altura, pasamos por 2 y pasamos por 2. Lazada, vamos a saltarnos un punto bajo, ok, aquí lo hicimos, saltamos este y nos dirigimos a este, en medio del punto, para hacer un aumento de puntos altos, o sea, 2 puntos altos en el mismo punto de base. No vamos a hacer cadenas al aire, ¿ok? Aquí no vamos a hacer cadenitas, solamente puntos altos y saltando un punto bajo de base. Siguiente, salto y me dirijo al siguiente punto. Entonces, de esta manera vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto de base. Voy a terminar de hacerlo, ok. Salto aquí, en todo alrededor, nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos. Así les tiene que quedar. Aquí, el penúltimo punto tienen que hacer el aumento y luego el último tiene que sobrar el punto bajo, que es el que nos saltamos para dirigirnos nuevamente a hacer el aumento. Así, ok. Entonces vamos a cerrar de la manera que van a cerrar, es así. Ingresan en medio de los 2 puntos,
o sea, en medio del aumento. De esta manera van a cerrar de ahora en adelante, ¿ok? Así, como les digo, esto tiene que quedarles de igual manera que estos, así, no tan apretado. Ahí, tomamos trapillo e ingresamos hacia adelante. Aquí vamos a hacer 3 cadenitas, que es la altura de punto alto. Ahí, luego un punto alto para poder hacer el aumento. Así, no vamos a hacer los aumentos de puntos altos en medio de estos dos, sino que acá, ok, ahí no, sino que aquí, así, tomando todo esto, no en medio de estos dos, sino que en medio de 2 aumentos. Entonces vamos a lazada, ingresamos y seguimos trabajando de la misma manera. Así, lazada nuevamente, aumento. Voy a terminar esta hilera, voy a ingresar en medio de este aumento para poder cerrar y voy a realizar otra hilera. Van a ser 3 hileras de este color, ok. Entonces voy a terminar de hacerlos y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis 3 hileras de este color, así. Ahora vamos a agregar el otro, vamos a cerrar en medio de los 2 puntos, jalamos, ingresamos por debajo, tomamos la orejita, apretamos un poco y acá vamos a cortar, dejamos para luego esconder y vamos a agregar el otro color. Dejamos para luego esconder, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Este hacia acá para que no se abra la cadenita que vamos a hacer. Y así, vamos a hacer 3 en total, recuerden, 2 y 3. Y vamos a trabajar normalmente como lo estábamos haciendo, ¿ok? No en medio de los 2 puntos, sino que en medio del aumento. Ahí. Y vamos a hacer el punto alto ahí mismo, ya que tienen que ser 2 puntos. Ahí está. Lazada. Ok, de esta manera hasta llegar al alto deseado. Voy a hacer un cambio de color más, que va a ser el color blanco. Entonces voy a terminar de hacer todo el cuerpo del bolso y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis hileras de puntos altos. Hice en total 12 hileras, 3 del color fucsia, 6 de este color rosa y 3 del color blanco. Aquí hasta ahora mide 18 centímetros. Y ahora vamos a cerrar como regularmente lo hacemos. Cortamos el hilo y acá voy a agregar del mismo color fucsia con el que comenzamos. Dejo ahí para luego esconder y comienzo a hacer una cadenita. Vamos a hacer puntos bajos. Siguiente, así. Puntos bajos en todo alrededor en estos espacios. Aquí están los 2 aumentos en medio del aumento, ¿ok? Y luego en medio de los 2 puntos altos, ¿ok? En medio de los 2 puntos altos y luego en medio de los 2 aumentos.
Vamos a hacerlo todo alrededor. Terminé de hacer mis puntos bajos. Vamos a cortar y vamos a terminar haciendo una cadenita de cierre. Ingresan en esta primera cadenita y terminan en la última, en medio, por debajo también de la lomita, y luego esconden bien esta hebra. Estiran bien su bolso, así nos ha quedado. Vamos a medirlo, 28 centímetros, y acá 19 centímetros. Si lo quieren más alto, hacen más hileras de puntos altos o una hilera o dos hileras más de puntos bajos. ¿Ok? Ahora vamos a buscar bien la esquina del bolso, estas. Vamos a agregar marcador. Para que a la hora que lo doblemos podamos hacerlo correctamente. Miren por la parte de adentro. Agregué un poco de relleno para que sepamos bien cómo nos va a quedar. Así. Luego vemos bien acá, más o menos, con otro marcador. Le agrego acá para que a la hora que le agreguemos las asas ya lo tengamos listo. Ahí, así. Los de en medio podemos quitárselos. Así. Ahora vamos a hacerle el asa. Ok, vamos a necesitar la parte también de en medio del trapillo, ¿sí? De en medio del rollo, y la otra que sale por la parte de afuera. Así, una de ellas vamos a hacer un nudo corredizo, así, y luego la otra de esta manera, así. Ok, agregamos así de esta manera, dejando hebra para luego esconder. Sostenemos y tomamos con la que hicimos el nudo corredizo y pasamos así. Luego la que está abajo pasamos de esta manera al ganchillo, y la que está arriba cerramos. Ok, de esta manera. Miren. Entonces voy a seguir trabajando de esta manera hasta el largo deseado y regreso con ustedes. Ok, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Así, al agregarle peso al bolso, este tipo de asa suele estirarse bastante. Entonces, no lo hagan tan largo. Vamos a ver cuánto mide. Aquí vamos a cortar ambas. Así más o menos. Y vamos a jalar acá esta, donde teníamos el ganchillo, así. Ok, vamos a dejarlo así por el momento y vamos a medir. No estiremos lo que es el asa. Vamos a medirla así, sin estirar. $137. Ok, entonces hasta ahí. Ahora vamos a agregarla al bolso.
voy a necesitar ahí un marcador más pequeño y aquí vamos a ingresarlo. Le agregué mi etiqueta y ahora vamos a acomodar bien esto, que a la hora que tomemos el bolso se vean las cadenitas, y esta por la parte así, ya que la parte de revés. Entonces así acomodemos bien. Perfecto, entonces acá también así tiene que quedar. Donde comenzamos, aquí donde hicimos lo que es el nudo corredizo, lo vamos a soltar para que nos quede así. Tenemos 2 hebras acá y tenemos 2 hebras acá. Entonces así, las hebras de este lado tratemos de agregarlas aquí con la ayuda de la aguja lanera, así. Tratemos de llevarla acá a este lado, de hacer ahí una cadenita. Ahí. Y luego tratemos de hacer la cadenita de este lado acá hasta terminar de esconderla. Esta parte no se va a ver, ya que la vamos a agregar aquí en la esquina, ahí justo, para que no se vea. Entonces de esta manera tratemos ahí de esconderlo bien. Ahí están las otras. Entonces así, ok, las que están de este lado acá y las que están de este lado acá. Entonces voy a terminar de esconderlos bien. Les recomiendo que las puntitas de cada tirita que estábamos escondiendo la podamos coser, ok, para que no se les vaya a soltar. Entonces esta parte es la que va acá a este lado. Estiramos bien, ok. Como les digo, se ve corto, pero al agregarle peso al bolso, este estira bastante, ok. Vamos a hacerle el accesorio, ok. Vamos a empezar a hacer la flor y voy a estar utilizando el ganchillo número 5, ok. Hacemos un anillo mágico, ingresamos por la primera, tomamos la segunda, damos vuelta y aquí hacemos una cadenita. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar, cortan hebra, jalamos y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas y tenemos que tener 6. Entonces en este momento al cerrar vamos a hacer la sexta. Cerramos el anillo mágico ahí y con la ayuda de la aguja lanera vamos a crear la sexta cadenita en la primera cadenita de este lado, así por ambas hebras. Ahí acomodamos bien y la última que hicimos en medio y a través de la lomita. Ahí. Así, ok. Ahora tenemos 6 cadenitas. Esta está un poco larga, la cortamos y al final escondemos todas estas hebras. Aquí le voy a hacer un pequeño nudo para que no se abra el anillo mágico, así.
Ahora voy a estar utilizando el color secundario, que en este caso sería el blanco, y voy a ingresar en cualquier cadenita. Acá dejo un poco de trapillo y pasamos así, haciendo una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a estar haciendo aumentos en cada cadenita, entonces nos van a salir 12 puntos bajos. Ok, ahí ya hice el primer punto bajo. Ahí mismo donde ingresé voy a hacer el segundo punto bajo. Ahí está mi primer aumento. Ahora, siguiente cadenita, hago el siguiente aumento. Ok, entonces en cada una un aumento. Ok, terminé de hacer mis 6 aumentos, en total 12 puntos bajos. Vamos a cortar y a crear la cadenita final. Ahí en la primera, así. Y en la última, pasando a través de la lomita también. Así. Luego escondemos bien. Entonces ya tenemos el centro de nuestra flor y vamos a hacer los pétalos ya con el último color. Ingresamos en cualquier cadenita, dejamos trapillo, pasamos y hacemos 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Ahora doble lazada, ya que vamos a hacer puntos dobles altos, ¿ok? O puntos altos dobles en la siguiente cadenita. Aquí en la primera hicimos las 3 de altura, las 3 cadenas, y en la siguiente vamos a hacer 2 puntos dobles altos. Damos un poco de altura, pasamos por 2, pasamos por 2 y pasamos por 2. Doble lazada, nuevamente ahí mismo, pasamos por 2, pasamos por 2 y por las últimas 2. Aquí hacemos nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3 en la siguiente cadenita. Ahí. Después voy escondiendo esto para que no me estorbe. Ahí. Y vamos a hacer un deslizado. Ok, así. Acá vamos a hacer nuevamente, vamos a comenzar el pétalo. 1, 2, 3. Doble lazada, nos dirigimos en la siguiente cadenita y ahí vamos a realizar nuestros 2 puntos dobles altos. Terminamos de hacer nuestros 2, 1, 2 y 3 cadenitas. Siguiente cadena, un deslizado. Ok, y nos van a salir 5 pétalos en total. Entonces voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Ok, aquí estoy terminando mi último pétalo. Vamos a cerrar con 3 cadenitas este pétalo. La siguiente, deslizado. Ahí tenemos los 5 y nos sobra una cadenita en la cual vamos a ingresar, tomamos trapillo y también hacemos un deslizado. Ahora vamos a hacerle el cordón a la florecita. Si ustedes no le quieren agregar cordón, entonces solamente cierran con una cadenita y cortan, pero en este caso le voy a hacer un cordón de 34 cadenas. 1, 2, 3, 33 y 34. Ok, 34 cadenitas. Este cordón mide 21 centímetros. Acomodamos bien ahí, que quede bien derecho, así. Y vamos a ingresar nuevamente ahí en la cadenita, la última que sobró.
¿ok? Ahí donde comenzamos a hacer las cadenas. Y vamos a hacer un deslizado. Tomamos y deslizamos. Ahí. Y luego nuevamente un deslizado o una cadenita. Así. Jalamos y cortamos. Apretamos bien. Y empezamos a acomodar los pétalos, ya que a medida que estamos trabajando los doblamos. Y escondemos todos estos trapillos. Ok, terminé de esconder los trapillos. Miren qué bonita quedó. Vamos a agregárselo a la bolsa. Y así terminamos este lindo bolso. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.